Descubre el verdadero Génesis, 7 secretos nunca contados de Noé a José que aún perturban. Era una noche cerrada y oscura, las estrellas parecían tapadas por un manto de tristeza. En un rincón olvidado del mundo, un viejo libro brillaba con una intensidad sobrenatural en la penumbra. Este no era un libro cualquiera, se decía que contenía secretos, secretos que llevaban siglos ocultos, esperando el momento preciso para ser revelados. Uno de ellos era el de Noé, aquel hombre que salvó a la humanidad y las criaturas del diluvio. Pero, ¿cuántos saben realmente qué sucedió en el arca? ¿Qué se escucharon sus lamentos, sus gritos de desesperación mientras la tormenta rugía con furia? La verdad os sorprenderá, sobre todo si te digo que, en el último suspiro del caos, Noé vio algo aterrador en las aguas. A medida que las horas pasaban, el antiguo volumen se abría solo, como si la historia quisiera escapar. Los ecos de los tiempos lejanos comenzaban a resonar. ¿Sabían que Noé fue advertido de un traidor entre sus propios hijos? Imagínate la traición en medio del horror. Desde el momento en que el mundo se inundó, un chisme oscuro recorrió el arca. La tensión crecía, los rostros se volvieron pálidos y los corazones palpitaban. Esa traición, esa oscuridad, se deslizó en la historia sagrada como un veneno, dejando una huella que jamás se borraría. Misterios más oscuros emergían. ¿Qué fue de la misteriosa esposa de Noé? ¿Por qué su nombre nunca fue mencionado? Los murmullos de las criaturas en el arca llenaban el aire, mientras la sombra de lo desconocido les arrastraba a un abismo aterrador. Era como si el tiempo vaporoso de la atmósfera fuera un testigo mudo de secretos inconfesables, guardados con llave en los rincones de la memoria. Una sensación de desasosiego invadió a quienes escuchaban, era un frío que recorría la espalda y dejaba un nudo en la garganta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, golpea ese botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero eso no era todo. Con cada página que pasaba, la tensión aumentaba, un secreto tenía el poder de transformar todo lo que conocemos. ¿Qué quería decir la revelación sobre José? Un joven soñado, vendido por sus propios hermanos. ¿Acaso era un cuento de redención o una tragedia aún más profunda? Los ecos de las traiciones se entrelazaban en un laberinto de emociones, dejando al lector inmerso en un torrente que prometía desvelar cada bolita de su historia. ¿Qué será de esos secretos desenterrados? La noche está aún joven, y la historia apenas comienza. ¿Quién más se atreverá a descubrirlos? ¿Estamos listos para desentrañar lo que los siglos han mantenido en silencio? El viento aullaba como un lamento perdido en el tiempo mientras el viejo libro emitía un brillo más intenso. Las páginas, desgastadas por la eternidad, comenzaron a vibrar con una energía oscura que parecía convocar a quienes se atrevían a mirar. Ya no éramos meros observadores, éramos testigos de las sombras que acechaban en la historia, con el eco de la traición de Noé resonando en su mente. Un joven curioso, Miguel, dio un paso adelante. La sensación de desasosiego en el aire le erizaba la piel. ¿Podía ser verdad que uno de los hijos de Noé había conspirado contra su propio padre en el cataclismo más grande de todos? El pensamiento lo hizo temblar. No estaba preparado para lo que vendría. De pronto, una nueva imagen surgió ante su mente. Era el rostro de José, el soñador, atrapado entre el amor fraternal y el desprecio. Miguel pensó en las palabras que había escuchado de ancianos en su pueblo: aquellos que deseen soñar pueden encontrar su destino, aunque también su ruina.
¿Cuán doloroso sería entender que sus propios hermanos podían convertirse en su peor enemigo? La lucha entre el deseo de ser amado y el miedo a ser traicionado estaba viva en él. Las páginas giraban más rápido, y Miguel sintió que perdía el control. Lo siguiente que leyó lo dejó helado. La traición no reside únicamente en el acto, sino en la intención. Sin poder evitarlo, recordó el rostro de su hermano mayor, quien había hecho todo lo posible por bloquear sus sueños. La ira y el dolor se arremolinaban dentro de él como un torbellino. ¿Acaso podría haber algo más siniestro oculto detrás de cada sonrisa que había recibido? Mientras se adentraba más en el libro, una narración empezaba a desenredarse. Decía que Noé no solo había tenido que enfrentar el diluvio, sino que también había descubierto un oscuro secreto en el corazón del arca. Un antiguo pacto, forjado entre las criaturas que se resguardaban bajo su techo y una fuerza que susurraba promesas de poder. La integridad de su misión estaba en juego. La vida de la nueva humanidad dependía de un frágil equilibrio entre la justicia de los dioses y la ambición de los hombres. Una ráfaga de viento helado cortó la atmósfera, como si el mismo libro temiera lo que estaba a punto de ser revelado. Miguel sintió que su estómago se retorcía. En su mente, la imagen de un Noé atormentado, informado de la traición, chocaba con la visión de su propio dolor. El pesimismo se cernía sobre él. Ya no era solo un observador pasivo de una historia ajena, se convirtió en un participante involuntario en un drama mucho más grande. ¿Qué haría si un día se encontrara con su propio José, el traidor en su vida? Reflexionando, un grito desgarrador resonó en la penumbra. Era inconfundible, una llamada de advertencia. Los secretos comenzaban a tomar forma a su alrededor, dispuestos a ser desnudados ante los ojos de quienes buscaban la verdad. La noche oscura se tornó en un escenario de sombras retorcidas, las palabras flotaban en el aire como un poder inquietante. Miguel se dio cuenta de que no podía retroceder. Los secretos se le estaban revelando a él, y la pregunta que lo atormentaba se hacía más evidente: ¿estaría preparado para lo que venía? Algo, en lo más profundo de su corazón, le decía que la verdad podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Pero entonces, la risa burlona del libro resonó en sus oídos, como un eco distante. ¿Podría haber algo más aterrador en las palabras indescriptibles que aún permanecían ocultas? La noche continuaba, y los secretos aguardaban, dispuestos a ser desvelados mientras Miguel se preguntaba si el próximo giro de la historia lo convertiría en el héroe o en la víctima de su propio destino. Al final del capítulo, no podía evitar sentir que la sombra de un nuevo traidor se cernía sobre él, esperando su oportunidad para emboscarlo. El aire se tornó pesado, un silencio denso se apoderó del lugar. Las sombras danzaban al compás de un eco que parecía arrastrar consigo las advertencias de un pasado olvidado. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La verdad lo llamaba, pero lo que podía descubrir era aterrador. Mientras el viento soplaba con más furia, la luz del libro se intensificó aún más, revelando una escena diferente. Esta vez, no era Noé, sino su hijo, Cam, quien se veía atrapado en el acto de traición. Miguel pudo ver sus ojos, llenos de desesperación y miedo, como si supiera que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Las palabras comenzaron a cobrar vida, resonando en su mente: la verdadera traición está marcada no por el acto, sino por el silencio que lo acompaña. Miguel retrocedió, un escalofrío recorriendo su espalda. La idea de que el silencio podía ser tan traicionero como un apuñalamiento lo golpeó con fuerza. ¿Cuántas cosas no había dicho a su hermano? ¿Cuántas verdades se habían quedado atascadas en su garganta? La traición, pensó, se podía disfrazar de una ausencia de palabras, un descuido en el momento equivocado. Con cada nueva página, surgían más revelaciones inquietantes. Descubrió que el pacto en el arca no solo era un acuerdo con las criaturas del diluvio, sino con fuerzas que navegaban en la oscuridad del tiempo. Eran hombres que anhelaban la gloria, capaces de lo peor.
El espejismo de la paz que se suponía estaba garantizada por Noé parecía más una farsa que un verdadero deseo de salvación. Miguel sintió que se le cerraba la garganta. La historia que había creído conocer estaba llena de traiciones y oscuridad, las visiones se tornaban cada vez más vívidas. Una imagen de José, el soñador, llenó su mente. Llorando, se encontraba entre sus hermanos, su mente saturada de confusión y dolor. El descenso de un hermano al abismo humano comienza con su propia familia resonó en su cabeza como un mantra incesante. Miguel no podía evitar cuestionar la lealtad de su propio entorno. ¿Sus amigos, su familia? ¿Quiénes de ellos podían ser los que lo traicionarían en el momento más inesperado? Se vio arrastrado hacia el abismo del desconcierto, con la creciente sensación de que no estaba solo en su búsqueda por desentrañar los secretos de aquel libro maldito. Un susurro peligroso llenaba el aire, una voz que le advertía que la verdad no solo era aterradora, sino que también era un destino inevitable. De repente, un brillo intenso iluminó el rostro de Miguel. Era una imagen de su propio hermano, la mirada oscura y aviesa, entrelazada con la risa burlona del libro. Miguel sintió un nudo en su estómago. Se dio cuenta de que la expresión de su hermano podía encerrar la traición que él temía, el viento aullaba de nuevo, como si anunciara el comienzo del caos. La luz del libro resplandecía intensamente, mostrándole un camino hacia lo desconocido. Debo seguir, pensó con los dientes apretados, pero una voz interna le advertía que tal vez, tal camino lo llevaría directo a la perdición, mientras la penumbra lo envolvía. Miguel supo que su camino estaba marcado por las decisiones que tomaría y las revelaciones que le esperaban. Pero había algo más, algo que se tentaba hacia él desde las páginas, una revelación explosiva que podría cambiar todo, el rostro de un traidor oculto entre su propia sangre. Y cuando Miguel se atrevió a girar la hoja una vez más, un grito sordo emergió del libro, resonando como el redoble de un tambor que anunciaba un último secreto. ¿Podría el verdadero traidor estar más cerca de lo que jamás imaginó? La luz del libro pareció vibrar con una energía desconocida mientras Miguel se preparaba para enfrentar lo que se revelaría. El eco del grito parecía reverberar en su mente, como un tambor que marcaba el compás de un destino ineludible. Con un temblor en las manos, pasó la página, sintiendo como la tensión en el aire intimidaba incluso a sus pulmones, ante sus ojos, una escena destelló con fuerza. Un grupo de hombres, rostros ansiosos y llenos de ambición, se reunían en un enclave de oscuridad. Miguel no podía evitar sentir el sudor frío resbalar por su frente. Las palabras del libro emergieron como una niebla densa, el poder corrompe al hombre, pero el deseo por el poder corrompe al alma. Las imágenes pasaban rápidamente. Gestos furtivos, promesas selladas en susurros, un intercambio oscuro que ensombrecía cualquier lealtad. Caminos se cruzaban, y una sensación de desasosiego envolvía a Miguel. Cada hombre en esa escena podría ser un posible traidor, cada mísera silueta un reflejo de su propio hermano. ¿Hasta dónde llegará un hombre por su ambición? Se preguntó. Mientras sus pensamientos luchaban por establecer conexiones, una figura en el fondo le llamó la atención. Era un hombre gigantesco, con una mirada que destilaba venganza. El rey de la traición, murmuró el libro, y un escalofrío recorrió la columna de Miguel. Algo dentro de él supo que esta revelación no era meramente histórica, sino que hablaba de algo que podría estar sucediendo en su propia vida. El viento aulló de nuevo, y Miguel se vio transportado a un espacio diferente, lo rodeaban hallazgos arcaicos y reliquias de un pasado que parecía aún más oscuro. Podía distinguir una extraña representación de un arca, inmensa, pero esta vez rodeada de sombras. Era como si esas sombras hablasen, susurrándole secretos que no debería conocer. Una voz le susurraba al oído. No todos los que son cercanos son aliados. Miguel sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿Cómo podía saber que su hermano no era uno de esos hombres? Las dudas lo asaltaron mientras trataba de recordar cada palabra compartida con él, cada gesto, cada mirada. Se preguntó si estaban tan conectados,
por el vínculo de sangre, que también compartían un destino de traición. Una nueva escena surgió, esta vez mostrando una traición que había sucedido en el pasado. Un hermano que dejó a su familia atrás, que eligió el oro sobre el amor familiar. Miguel se dejó llevar por la imagen, sintiendo que su corazón se oprimía cada vez más. La historia se repite, como un eco de maldición, resonó en su mente como un trueno en la tormenta. Miguel se cubrió los ojos ante el dolor que se aferraba a su pecho. Al abrir los ojos, todo estaba en calma, pero el libro emitía un resplandor casi abrumador. A su alrededor, el aire estaba vibrante, cargado de una sabiduría antigua. La relación con su hermano estaba en la cuerda floja, ambos atados a un secreto que podía destruirlos. Con paso tembloroso, Miguel se preparó para seguir adelante, buscando la verdad. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida, sino también el equilibrio de su familia. Así, la figura oscura de su hermano se esbozó entre las sombras, y un apremio surge en su pecho. Cada latido en su corazón parecía un llamado a la acción. Mientras el viento clamaba por respuestas, Miguel alzó la vista. Un último grito resonó del libro y sentenció: la traición se oculta en la luz, esperando su oportunidad. Y con esta advertencia, supo que la revelación que se avecinaba podría llevarlo a un abismo del que nunca podría regresar. ¿Sería su hermano el verdadero traidor, o la historia simplemente estaba jugando con su mente, llevando a Miguel hacia un destino oscuro que no había previsto? Sin esperar respuestas, giró la siguiente página, sintiendo que el tiempo se detenía en la espera. La página se despliega ante él como un umbral hacia lo desconocido, y Miguel se enfrenta a la inminente revelación con una mezcla de temor y curiosidad. Las palabras comienzan a fluir, como un río desbordado, llevando consigo la esencia de secretos olvidados por el tiempo. Un sudor frío resbala por su frente mientras sus ojos recorren el texto. El arca fue más que un refugio, fue el símbolo de una traición. Los verdaderos peligros acechaban no afuera, sino dentro. Aquella frase lo golpeó como un puñetazo. Miguel sintió su estómago retorcerse. Imágenes de su hermano, las risas compartidas, los momentos de complicidad, se agitaban en su mente, como si fueran hojas arrastradas por un viento desbocado. Podría ser que la traición latente se ocultara en la cercanía de quienes amamos. Mientras se entregaba a esas inquietantes reflexiones, el libro transformó su contenido. De pronto, la escena de la traición que él había presenciado se hizo más vívida. La figura robusta del rey de la traición emergía en la penumbra, su rostro una mezcla de furia y deseo insaciable. A veces, el amor puede ser un disfraz para la ambición, resonó el texto, y Miguel se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Un inquietante silencio llenó la habitación. Solo el sonido de su respiración y el susurro del libro llenaban el aire. La atmósfera era densa, casi palpable. Miguel sintió la necesidad de actuar, de entender. No podía caer en el vacío de la duda, algo debía desentrañarse. Sus dedos temblorosos pasaron la página a una ilustración desgastada que retrataba a un hombre con un oro deslumbrante en la mano, pero con sombras cubriendo su rostro. El oro es un veneno que separa al hombre de su esencia, decía el texto. Esas palabras resonaron como un eco en su mente. Era posible que su propio hermano hubiera cedido ante esa tentación. Una imagen detuvo su mirada. Dos figuras, de pie en un altar cubierto de joyas, se contemplaban con una intensidad siniestra. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza, y un frío helado le recorrió la espalda. No hay oro sin sangre, decía una sombra en el fondo, el eco de una advertencia que Miguel no podía ignorar. De pronto, el viento ululó nuevamente, y una sombra oscura se alzó en la esquina de la habitación. En el parpadeo de los ojos de Miguel, la figura tomó la forma de su hermano. ¿Por qué no compartiste el peso de la verdad? Le gritaba el silencio, como si las paredes mismas se estuvieran preparando para retumbar con la respuesta que no estaba listo para escuchar. Idas y vueltas de recuerdos lo invadieron. Había habido momentos de tensión, miradas elusivas, promesas a medias.
El amor fraternal se transformaba en un laberinto espinoso donde cada camino era un posible desenlace doloroso. Una lucha interna crecía en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar a su hermano y exigirle la verdad? Con el corazón desbocado, Miguel decidió que debía buscarlo. La única forma de romper el ciclo de la desconfianza sería confrontar el oscuro secreto que les unía. Justo cuando se preparaba para cerrar el libro, un nuevo pasaje emergió y la luz pareció fluir más fuerte que nunca, desbordando la habitación. Recuerda, la traición florece en el silencio, resonó la voz del libro. Miguel sintió que el aire se volvía pesado, como si se gestara un destino desafiante. Ahora tenía que actuar, pero antes de que pudiera decidir su próximo paso, una sombra se deslizó por su lado, desplazándose rápida y furtivamente. Al girar la cabeza, quedó paralizado. Su hermano, ahora a pocos pasos, lo miraba fijamente, y en sus ojos brillaba una mezcla de desafío y miedo. ¿Qué has descubierto?, preguntó con voz tensa, como si las palabras fueran cuchillos apuntando hacia Miguel. El tiempo se detuvo. Las revelaciones, la luz del libro y la última mirada de su hermano se entrelazaban en un solo instante cargado de tensión. Miguel sabía que el momento crucial había llegado. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante surgía: ¿podrían realmente conocerse el uno al otro, o el vínculo de sangre interpondría una sombra más profunda que el destino mismo? Miguel tragó en seco, sintiendo el golpe del miedo. La traición, la duda, el amor, todo colisionaba. Y antes de que pudiera formar una palabra, el silencio cortante lo devoró, dejando solo la incertidumbre flotando en el aire. ¿Qué secretos se desvelarían la próxima vez que se atreviera a alzar la voz? Miguel sintió que el corazón le retumbaba en el pecho. El rostro de su hermano, una mezcla de desafío y angustia, lo atrapaba en un instante que parecía eterno. No pudo responder, las palabras se le atoraron en la garganta como piedras pesadas. Ante él, la figura que había conocido desde siempre se había convertido en un misterio, un enigma que lo desbordaba. ¿Qué has descubierto?, insistió su hermano, su voz afilada como el cristal. Esa pregunta resonó en la habitación, reflejándose en las paredes que parecían presenciar el drama de sus vidas. Miguel sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. La traición pululaba entre ellos como una nube oscura, lista para desatar la tormenta. Se sintió acorralado. Solo estaba leyendo, logró murmurar, pero en su interior, el remolino de sentimientos le gritaba que eso no era suficiente. Aquellas palabras, aquellas advertencias que había encontrado en el extraño libro, llenaban su mente de imágenes de su hermano en situaciones sombrías, tomando decisiones que activaban cada alarma en su pecho. Leer no es suficiente, replicó su hermano con un tono amenazante. Hay cosas que no comprendes. Miguel sintió que la rabia comenzaba a empujarlo. ¿No comprendo? Estoy comenzando a entenderlo todo. La traición, las sombras. Sus propias palabras lo sorprendieron, como si un nuevo poder despertara dentro de él. Aquí estaban, frente a frente, en el umbral de una verdad que les había sido negada. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de tensión. Una mirada de complicidad pasada surgió en la mente de Miguel. Recordó cuando eran niños y hacían promesas ciegas de lealtad. Pero ahora, el aire se sentía diverso, como si el tiempo y las decisiones los hubieran separado en caminos inexplorables y oscuros. ¿Qué has hecho, hermano?, preguntó Miguel en un susurro, sintiendo que cada palabra traía un peso adicional. La pregunta flotó en el aire, como un espectro que ambos debían enfrentar. Su hermano vaciló. Un leve temblor en su labio inferior y unos ojos llenos de secretos ocultos lo delataban. No puedo contarte todo. Hay cosas que podrían destruirnos. Las palabras fueron como un balde de agua fría, una revelación y una condena al mismo tiempo. Desesperado por una respuesta, Miguel miró hacia el libro, aún abierto sobre la mesa. La luz del lugar parecía centellear, como si las páginas mismas le hicieran un llamado.
¿Qué es lo que está ocurriendo?, exigió, la voz resonando con fuerza, desbordando los límites de su miedo. Silencio, dijo su hermano de repente, y un destello de peligro cruzó su rostro. No podemos hablar aquí. No es seguro. El instinto le dijo a Miguel que el peligro no era solo externo, sino que se escondía en las palabras no pronunciadas entre ellos. Sin embargo, la curiosidad ardía en su interior, impulsada por la necesidad de desentrañar la verdad que había comenzado a emerger. ¿Dónde?, Miguel preguntó, sintiendo que el destino estaba a punto de tomar un giro inesperado. La urgencia de protegerse a sí mismo se había apoderado de él. Al lugar de aquellos rituales. Allí es donde está la clave, su hermano respondió, y en sus ojos brilló una chispa de algo más allá de la simple inseguridad, tal vez esperanza o miedo. Miguel sintió que un nudo se formaba en su estómago al imaginar qué podría ocurrir en ese lugar. ¿Sería un espacio de revelación o un portal a una traición aún mayor? Pero lo que más le inquietaba era la idea de que quizás su hermano ya había estado involucrado. Debo saber la verdad. Iré contigo, y esta vez no habrá secretos. Solo el uno al otro, declaró Miguel con determinación, sintiendo como la adrenalina se intensificaba en sus venas. Con un breve asintido, su hermano se volvió hacia la puerta. Miguel lo siguió, cada paso resonando como una promesa de confrontación. Pero, mientras se alejaban, el libro quedó abierto, sus palabras brillando como un faro sin dueño. Recuerda, la traición florece en el silencio, y al salir, no pudo sacarse de la cabeza que tal vez el silencio no solo había sido entre ellos, sino en todo un linaje que les había precedido. ¿Cuánto tiempo habrían guardado la verdad en secreto? ¿Qué revelaciones les aguardaban en el lugar donde la traición había comenzado? El aire se volvió denso mientras la incertidumbre los envolvía. Miguel sabía que los secretos pronto saldrían a la luz. ¿Pero estarían listos para soportar el peso de la verdad que los aguardaba? ¿O el legado de traición y silencio los consumiría por completo? El camino hacia el lugar de los rituales estaba cubierto de sombras y murmullos del viento, como si la noche misma intentara advertirles de su destino. Miguel y su hermano caminaron en silencio, las palabras aún suspendidas entre ellos, pesadas y temerosas, como un hilo frágil que podía romperse con el más mínimo tirón. Los árboles se alzaban a su alrededor, altos y amenazadores, sus ramas crujían como si supieran de la carga que llevaban en sus corazones. Miguel no podía quitarse de la mente la imagen del libro, sus páginas llenas de secretos que se negaban a ser leídos. Había algo siniestro en esa búsqueda, como si cada paso lo acercara no solo a la verdad, sino también a algo que podría desgarrarlos. ¿Seguro que este es el camino correcto?, preguntó Miguel, tratando de romper el silencio opresivo, aunque su voz sonó casi como un eco distante. Lo es, confía en mí, respondió su hermano, aunque la duda temblaba en su voz. Era evidente que las dudas lo carcomían por dentro, pero su determinación parecía ser un escudo contra los temores. Miguel deseó poder confiar en esa apariencia de seguridad, pero su instinto le decía que había un abismo oscuro en lo que creían conocer. Finalmente, llegaron a una pequeña abertura entre los árboles. Ante ellos se extendía un claro rodeado de piedras antiguas, cubiertas de musgo y sombras. En el centro, un altar desgastado por el tiempo se elevaba como un mudo testigo de rituales pasados. El lugar estaba impregnado de una energía que hizo que la piel de Miguel se erizara. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto es donde todo comenzó, dijo su hermano, y sus ojos se ampliaron con la revelación. Aquí es donde las decisiones se sellaron, donde las traiciones tomaron forma. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Qué traiciones? La voz de Miguel se elevó, llena de una desesperación que brotaba de un lugar muy profundo. La atmósfera parecía pulsar con órdenes no dichas, como si el lugar mismo estuviera esperando que un velo se levantara de los secretos. Lo sabrás pronto, replicó su hermano, la seguridad en su voz desvaneciéndose.
Con un movimiento casi instintivo, comenzó a caminar hacia el altar, sus pasos resonando con un eco ominoso. Miguel lo siguió, su mente latiendo de preguntas y horrores. El altar, cubierto de una extraña pátina, parecía vibrar con una vida propia. «Dime que no tienes nada que ver con esto», exigió Miguel, sintiendo como su corazón latía con furia. La oscuridad del lugar comenzó a rodearlos, y sintió que un hilo de temor sutil se convertía en un torrente. «No todo lo que está aquí es lo que parece», su hermano respondió, con un brillo inquietante en sus ojos. «Hay decisiones que hice antes de que pudiéramos comprender decisiones que ahora nos persiguen». Miguel sintió que el aire se volvía más pesado, la revelación le golpeó como un trueno. «¿Has estado involucrado en...?» «Miguel, escúchame», interrumpió su hermano con un grito que pareció resonar entre los árboles. No sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora no podemos volver. La verdad lo cambia todo, y no puedo permitir que te lastimen. Un frío intenso atravesó a Miguel, y en ese momento, una sombra oscura se deslizó entre los árboles, deteniéndose en el borde del claro. Miguel se detuvo en seco, un miedo primordial apoderándose de él. ¿Qué es eso?», susurró, el terror llenando sus ojos al ver la figura que se acercaba, borrosa, pero adivinado con una aura ominosa. Era como si la noche misma hubiera cobrado forma, un espectro del pasado, acechando en el umbral de su presente. «No podemos quedarnos aquí», murmuró su hermano, el terror reflejado en su rostro. «La traición ha despertado y ahora está buscando lo que le pertenece». Miguel sintió que el tiempo se detenía, y en un instante, comprendió que lo peor aún estaba por venir. La verdad los había encontrado, y ahora el tiempo corría en su contra. Sin más que un momento de duda, tomaron la decisión de enfrentar lo desconocido. Pero, con cada paso hacia adelante, la sombra avanzaba. Tras ellos, lista para revelar lo que habían intentado ocultar. «¡Corre!», gritó Miguel, el pánico consumiéndolo mientras se lanzaban hacia la oscuridad. Podrían escapar de la verdad, o quedarían atrapados para siempre en el legado de traición que había comenzado esta noche. El eco de su propia respiración resonaba en la noche, mezclándose con la promesa de desvelar un destino aterrador. ¿Sería el sacrificio lo único que pudiera salvarlos? El bosque, con su silencio ominoso, aguardaba su respuesta. El aire se cortó como un cuchillo al instante en que comenzaron a correr. Miguel y su hermano apenas podían distinguir entre los árboles, ya que la noche los envolvía como una manta oscura y pesada. Cada crujido bajo sus pies parecía un grito en la oscuridad, clamoroso, insistente. El eco del grito de su hermano aún resonaba en su mente, retumbando como un tambor. ¿Dónde estamos?», jadeó Miguel, mirando por encima de su hombro. La sombra seguía ahí, deslizándose ágilmente entre las ramas. Cada vez más cerca. Un viento gélido sopló y Miguel sintió que la esperanza flaqueaba. No había forma de saber qué clase de horror les esperaba. «Solo corre, sigue corriendo», instó su hermano, con una urgencia que parecía sobrenatural. Miguel pudo verlo, la angustia en su rostro iluminada a intervalos por los claros de luna. Pero había algo más que se agachaba en sus ojos, una sombra de culpa, como un secreto pesado que nunca había compartido. De repente, la sombra dejó de seguirles. Se detuvieron en un claro, donde la luz de la luna se filtraba entre las hojas, dando al lugar una apariencia tridimensional y vibrante. Miguel sentía su corazón latir descontroladamente, la confusión y el pánico empezaban a hacerse añicos. «¿Por qué paraste?», preguntó, todavía sin aliento. «Necesitamos hablar». «Hay cosas que no puedo mantener en secreto más tiempo», dijo su hermano, su voz casi un susurro, como si se atreviera a romper un pacto con la noche. El corazón de Miguel se detuvo por un segundo. «¿Cómo qué? ¿Esto se trata de traición? ¿Todo que me has ocultado?». «No es solo eso», respondió su hermano,
su mirada cruzando con la de Miguel como un rayo que iluminaba un abismo. Todo lo que enfrentamos tiene raíces en nuestro pasado. En nuestra familia. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver nuestra familia con esto? Miguel sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, la revelación lo dejó tambaleándose. Esa sombra oscura que los había perseguido, ahora parecía cobrar forma ante él, mezclándose con temores antiguos. Los rituales, lo que sucedió aquí hace años. Nuestras decisiones han vuelto. Están buscando saldar cuentas. ¿Cuentas de qué? Demandó Miguel, sintiendo como la ira y el miedo se tejían en su interior. De algo que hice cuando éramos niños. Algo que pensábamos que habíamos olvidado. Pero la noche tiene una forma de recordarnos. Esa sombra, su hermano se detuvo, mirando con ojos aterrados hacia la oscuridad. Esa sombra busca a los culpables. ¿Culpables de qué? La incredulidad se apoderó de Miguel. Estamos hablando de fantasmas del pasado. Esto no tiene sentido. Es mucho más que eso. Lo que hicimos aquí no fue solo un juego. Fue el comienzo de algo que nunca debió comenzar, confesó su hermano, el peso de esas palabras llenando el aire a su alrededor. Había una fragilidad en su voz, una vulnerabilidad que Miguel nunca había visto antes. Una risa helada resonó a sus espaldas, y la sombra que los había estado acechando tomó forma, sólida y amenazante, revelando entre sus contornos rasgos familiares. Era la imagen distorsionada de alguien que una vez habían amado. No. No puede ser. Gritó Miguel, retrocediendo. El horror se expandió en su pecho. No puede serlo. Es lo que hemos hecho, lo que hemos ignorado, dijo su hermano, su voz quebrándose. Debemos enfrentarlo o quedaremos atrapados en esta maldición. No podemos escapar de lo que somos. Las sombras empezaron a acercarse, abriendo su boca en un grito ensordecedor. Miguel sintió que sus pies se plantaban en el suelo, como si cada hebra de su ser se resistiera a avanzar. Debemos sacrificar algo querido para romper el ciclo, murmuró su hermano mientras las sombras se abalanzaban hacia ellos. Miguel sintió que la verdad los encontraba de nuevo, con una velocidad que no podrían ignorar. Pero la pregunta quedó atrapada en el aire, lacerante, ¿qué estaban dispuestos a sacrificar para salir de la oscuridad? Cuando las sombras finalmente se dividieron, una visión aterradora se filtró en su mente, y Miguel supo que el sacrificio podría ser la única respuesta, pero estaba listo para perder lo que más amaba. El silencio cayó abruptamente, dejando el eco de esa, su mayor decisión, resonando en el aire. ¿Qué estarían dispuestos a perder para sobrevivir? Miguel sentía que su corazón latía con desesperación mientras el eco del grito todavía vibraba en el aire. Las sombras, ahora más definidas, parecían llenarse de un ansia voraz. Su hermano, con el rostro pálido, luchaba con su propia tormenta interna, los ojos desorbitados y la voz quebrada. Hagamos algo. Dime qué hacer. Reclamó Miguel, sintiendo que el pánico lo consumía. La risa escalofriante resonó una vez más, llenando el claro con una estática hirviente. Eran ecos de risas de tiempos pasados que ahora sonaban como un lamento. El sacrificio, exclamó su hermano, con más fuerza, como si cada palabra se estuviera convirtiendo en una ofrenda temblorosa ante la oscuridad. Podemos no solo sacrificar algo, sino algo de nosotros mismos. Limpiarnos del pasado, enfrentarlo, y luego destruirlo. ¿De nosotros mismos? Miguel sintió que una ola de confusión lo ahogaba. ¿Qué quieres decir? ¿Destruir lo que somos? No puedo. Es el precio, Miguel. Ya no somos los niños inocentes de antes. Lo que hicimos lo arruinó todo. La madre lo olvidó, pero la sombra nunca lo hizo. Está aquí porque aún llevamos la culpa en nuestro interior.
Esa sombra no nos dejará ir hasta que se haga justicia. Las palabras de su hermano le retumbaban, creando grietas en la fortaleza de sus pensamientos. Recordó cada momento de su infancia, los juegos, los secretos, y sobre todo, aquel día fatídico que habían enterrado en el fondo de sus recuerdos. La sonrisa de su madre, el brillo en sus ojos, antes de desaparecer en la agonía. Esa imagen no se borraba, seguía viva, al igual que el terror que abrazaba sus corazones. Yo no estoy listo para perder parte de mí, murmuró Miguel, la vulnerabilidad filtrándose a través de su miedo. Las sombras estaban más cerca. ¿Qué parte de nosotros es suficiente? No podemos dejar que lo que hicimos nos defina. Definirnos. Gritó su hermano, el dolor convenciéndolo. Es precisamente lo que hemos hecho durante años. Definirse por culpa. ¿Valdrá la pena permanecer así? Debemos elegir, Miguel. O enfrentamos el pasado o quedamos atrapados para siempre. ¿Te imaginas años de estas sombras echando, cada año, cada dolor que vuelve, hasta que ya no sepas que es real? La respuesta se convirtió en una tormenta, chocando entre ellos. La sombra reía, empujándolos a una decisión que parecía cruel. Las formas en la oscuridad cobraban vida, retorciéndose conforme se acercaban, como si disfrutaran del dilema que abría profundas cicatrices en el alma de los hermanos. Los ojos de Miguel se fijaron en la figura familiar en las sombras. No. No puedo perder a mamá de nuevo. No puedo. Gritó, abrazando la desesperación como un niño asustado, pero el rostro distorsionado sonrió maliciosamente, mientras sus cueros desgarrados parecían alargarse, su cuerpo enredándose en aquello que una vez fue amor. Las risas resonaban en sus oídos, burlándose de la agonía que sufrían. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que la sombra no solo buscaba un sacrificio físico, quería que se rindieran, que sucumbieran al temor. Entonces, proponlo, dijo su hermano, algo de firmeza volviendo a su voz. Si no vamos a perder algo querido, ¿qué tal si en su lugar atesoramos lo que amamos y luchamos por los que quedaron atrás? Las sombras se detuvieron de golpe, como atónitas ante la proposición. Miguel sintió que el aire se enfrió y que los espectros comenzaban a tambalearse. La risa se convirtió en un murmullo sutil, como si las almas atrapadas en la oscuridad comenzaran a dudar. ¿Podemos hacerlo?, preguntó Miguel, aún temblando con toda la carga que llevaban, sintiendo que la decisión estaba a un paso de ser aceptada. Solo si estamos dispuestos a enfrentar todo lo que ocultamos, replicó su hermano, su mirada afinada en las sombras danzantes que aguardaban su respuesta. Ambos, paralizados entre el miedo y la esperanza, se prepararon para una verdad aún no revelada. La decisión significaba un enfrentamiento que podría liberar o destruir, pero ante la angustia de perderse a sí mismos serían capaces de reclamar su pasado y enfrentar las sombras que los acechaban. La sombra pareció moverse de nuevo, con más fuerza, reforzando el grito de lo desconocido. Miguel cerró los ojos, llevándose a la mente las imágenes de lo que eran. El sacrificio podía ser la llave, pero ¿qué podrían encontrar realmente al abrir esa puerta? En ese instante crucial, las sombras saltaron hacia ellos, y la última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaban realmente listos para el enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre? El claro estaba envuelto en un silencio tenso. Miguel y su hermano se miraron, comprendiendo que la lucha ante ellos no era solo externa, sino que cada uno de ellos cargaba con un abismo interno de sombras y secretos. Con el aire pesado a su alrededor, ambos sabían que no había vuelta atrás. Vamos a enfrentar a la sombra, dijo Miguel con una decisión que resonaba en su interior. Su hermano asintió, los ojos brillantes de determinación. Cada paso hacia la oscuridad era un sacrificio por el amor que habían sentido por su madre, por los recuerdos felices que habían tratado de proteger en su pecho. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. La risa burlona se tornó en un eco de lamentos, y las figuras familiares perdieron su esencia, convirtiéndose en espectros que amenazaban con consumirlos.
Pero Miguel se recordó a sí mismo, ya no eran los niños asustados que habían hecho un pacto en la oscuridad. Eran hombres que estaban dispuestos a reclamar su historia. El hermano de Miguel alzó la voz. Estamos aquí para luchar. No tenemos miedo. Las palabras eran un mantra, una afirmación de identidad que resonaba en la noche. Las sombras parecieron vacilar, sus formas titilantes, dubitativas ante el nuevo desafío. Tuviste que marcharte, pero ahora sabes lo que hiciste, continuó Miguel, la voz firme, aunque su corazón palpitaba con miedo. No era solo su madre lo que tenían que enfrentar, había verdad en su historia, responsabilidad en cada paso de su vida. No permitiremos que la culpa nos defina. Hemos caminando por las sombras, pero ahora, vamos a enfrentar la luz. El aire comenzó a vibrar, y la risa se hizo un grito. No podéis escapar de la culpa. Se burló la sombra, tomando forma de la figura distorsionada que había sido su madre. Miguel sintió que una punzada de dolor le atravesaba el pecho al verlo. No somos culpables, dijo su hermano, solo somos seres humanos, marcados por decisiones, pero no condenados. La sombra se incorporó, una presencia monstruosa, tortuosa, que desenfrenaba brumas que querían atrapar sus almas. Sin embargo, en vez de retroceder, Miguel y su hermano se acercaron más, las manos entrelazadas, formando un lazo indestructible de amor fraterno. Podemos llevar el peso y sanar, pronunció Miguel, y de sus labios surgieron recuerdos de infancia, risas, abrazos, momentos de pura felicidad. El poder de esos recuerdos iluminó el claro, y las sombras comenzaron a disolverse, titilando como estrellas que se apagan. De pie, confrontando la oscuridad, cada palabra se convirtió en un poderoso despertar. Te honramos a ti, Madre, te llevamos en nuestro corazón, pero no nos dejaremos consumir por la culpa de un pasado que no nos pertenece. Las sombras se cuestionaron, vacilando y temblando, y empezaron a desvanecerse al escuchar su proyección de amor y perdón. El eco de sus propios miedos llenó el aire, pero la fuerza del amor fraternal comenzó a dibujar contornos de luz. Miguel sintió que el peso en su pecho se aliviaba, una carga que ya no les pertenecía. Hoy no se trata de sacarnos la culpa sino de abrazar la verdad, susurró su hermano. El sacrificio no significa perder, sino encontrar lo que realmente importa. La sombra de su madre, ahora más clara, comprendió y comenzó a desaparecer, llevándose consigo el peso de la culpa que habían cargado tantos años. Finalmente, un profundo silencio envolvió el claro. Miguel y su hermano se miraron, el aire se sentía ligero, como si la noche se hubiera despejado. En ese instante, supieron que habían enfrentado no solo las sombras del pasado, sino también sus propios miedos. La verdad ya no era un monstruo, era una liberación. El camino hacia el hogar se iluminó con una nueva esperanza. Caminando juntos, compartiendo risas que se anidaban en sus corazones, ambas almas estaban listas para un nuevo inicio. Miguel entendió que el amor verdadero era el sacrificio más poderoso. Y ambos hermanos, aun con historias entrelazadas en lo oscuro, estaban decididos a construir su futuro en la luz, mientras se adentraban en la claridad. De la noche, cada estrella brillaba un poco más intensamente, un recordatorio de que la verdad, aunque pueda ser aterradora, siempre lleva consigo la promesa de sanación. Así, el legado de traición se transformó en el cimiento de una nueva historia, una en la que los hermanos seguirían adelante, dispuestos a abrazar la verdad y el amor que los unía, más fuerte que cualquier sombra. No te quedes solo con esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo este contenido increíble. No te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta aventura. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la revelación que hemos desvelado. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad trascendental. No esperes ni un segundo más.